Buenos días, mi nombre es Antonio Nadal Masegosa, soy profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación (IMIDE) y vengo a presentarles Pedagogía del miedo, medidas de autoprotección en violencia de género, análisis didáctico. Como sabemos, la violencia de género hace ya mucho tiempo que no es ninguna noticia. Si como definición de esta última consideramos la acepción de datos o información nuevos referidos a un asunto o a una persona, nos encontramos con una constante, algo cuyos datos cada año nos hacen ver que las desigualdades no están en vías de solución alguna. Tampoco es ninguna novedad el contraste entre los discursos políticos de cualquier tendencia y los datos oficiales. Por poner un ejemplo, nuestra vigente ministra de Igualdad decía en febrero del año 2020 que, lógicamente, gobernando se cambian las cosas. Harían falta mucha pedagogía en estos años. La gente no es idiota y lo estaban entendiendo perfectamente, según declaraciones hoy por hoy de la cadena SER. Por tanto, no seamos tal calificativo y hagamos pedagogía para entender perfectamente si realmente las presuntas nuevas políticas han cambiado algo en lo referente a la violencia de género, hasta terminar en un caso concreto. En todo momento vamos a utilizar fuentes primarias y estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, como por ejemplo que en el tercer trimestre de 2020 hablamos de 42.854 denuncias presentadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, siendo presentadas directamente por la víctima en el juzgado 572, es decir, solo un 1,33%. Un 33,09% de las denunciantes eran extranjeras, con todo lo que ello implica y que comprobaremos posteriormente. Continuando con la fuente primaria anterior, un 68,8% del tipo de delitos instruidos fue por lesiones y malos tratos, siendo solo un 2,1% contra la integridad moral, no encontrándose en la estadística concreta nada concerniente a amenazas de ningún tipo, insultos o vejaciones públicas. Es un dato fundamental para quien investigue la cuestión de la violencia de género el concepto de forma de determinación. En este caso, y atendiendo a las fechas y datos que hemos visto anteriormente, en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 37,63% acabó en sobreseimiento provisional, un 22% fue elevado al órgano competente, un 13,73% tuvo sentencia condenatoria y un 22,90% pues otras, que no se sabe muy bien qué es. Los datos son absolutamente estremecedores. Casi 2 millones de denuncias por violencia de género recibidas entre el año 2007 y el primer semestre de 2020 solo en los juzgados de violencia contra la mujer. En los casos de violencia de género resueltos por los tribunales, tan solo 1 de cada 3 termina en condena y cerca de la mitad resulta archivado o sobreseído por falta de indicios. En un dato que no he podido corroborar a la perfección, pero sí este que comento a continuación, y es que en los juzgados de instrucción y de primera instancia, agrupando los datos de 2016 y 2017, sostiene que el sobreseimiento es lo mayoritario, frente a solo un 8,7% de transformación en sumario, procedimiento abreviado o jurado. En los juzgados de violencia contra la mujer ocurre algo similar, si bien este último porcentaje sube al 16%. Los últimos datos a nuestra disposición, siempre del Consejo General del Poder Judicial, nos hablan de unos promedios semestrales de 2015 a 2020 de 71.236 mujeres víctimas de violencia de género y desde 2011 a 2020 un promedio semestral de 24.891 enjuiciados por delitos leves y delitos, con una caída de casi 10.000 enjuiciados en el último año. Y una ratio de órdenes y medidas de protección adoptadas sobre el total solicitadas de un 65,4%. Esto quiere decir que casi un 35% de las mujeres no obtienen dicha orden de protección. La metodología de esta investigación, pues en un principio se planteó siempre dentro del paradigma cualitativo como un estudio de caso, concretamente sobre el proceso que sigue una víctima de violencia de género. Sin embargo, el conocimiento emergente que produjeron los datos hizo que focalizara en el análisis de un documento por la gravedad que éste me sugirió. Por tanto, aunque los objetivos se planteaban como los propios de un estudio de caso clásico, finalmente
no solo se pretendió transmitir el conocimiento emergente y el análisis didáctico de lo que ha de leer una víctima de violencia de género, sino también un poco transmitir las 24 horas de una víctima de violencia de género tras sufrir una agresión. Los resultados, bueno, hablamos de un caso ocurrido 2 días antes del Día Internacional contra la Violencia de Género del pasado año 2020, de una persona de origen extranjero pero comunitario de 32 años. Cuando deja en la guardería a primera hora de la mañana a su bebé de 10 meses, su expareja y padre del bebé aparece, empieza a golpear a patadas el carrito, a insultar a la mujer, a amenazarla de muerte y a decir todo tipo de barbaridades en la vía pública, como decimos, a primera hora de la mañana y frente a un alto número de personas. El proceso, pues ella consigue ir caminando y que él finalmente cese la agresión. Sin embargo, pues por algún motivo que no hemos logrado descubrir, el agresor acaba detenido. No sabemos si por alguna llamada de algún testigo o porque la policía casualmente apareció por allí, no lo sabemos. La cuestión es que la víctima recibe una llamada por parte de la Policía Nacional pidiéndole que se persone en la comisaría provincial a las 3 de la tarde. Cuando llegamos allí, un funcionario simplemente dice que ahora mismo no se le puede atender y que espere. No hay ningún lugar para la espera y transcurridos 45 minutos decidimos llamar al mismo teléfono que efectuó la citación, dado que la mujer debe precisamente recoger a la bebé de la guardería. Entonces, afirman que puede volver a partir de las 6 de la tarde. El funcionario policial, cuando ve a la víctima marcharse, no dice nada ni en ningún momento indicó que hubiera que esperar aún más, menos, en fin, ningún tipo de información. A partir de las 6 de la tarde, cuando se atendió a la víctima, que estuvo allí en torno a una hora o más, se le proporcionó el documento base de esta investigación, que se llama Medidas de Autoprotección. Al día siguiente tenía un juicio rápido el agresor y hay que plantearse si hay protección judicial cuando tu abogada de oficio te conoce solo unos minutos antes del juicio en sí, cuando te comenta que conociendo a la jueza seguramente no va a dar ninguna orden de protección y, en fin, y cuando se muestra más preocupada por estar involucrada en el convenio regulador por la custodia del bebé. Llama la atención que pese a que el agresor tenía antecedentes europeos y encarcelamiento en países europeos, no se tiene en cuenta de ningún tipo. No hay ninguna orden de protección ni medida cautelar alguna con la víctima, en este caso concreto, y un funcionario allí presente le indica a la víctima que debe irse ya porque va a ser puesto en libertad el agresor y podía darse la circunstancia de que compartieran autobús de vuelta. Realmente, cuando se empezó esta investigación se consideraba que esto sería a lo mejor un hecho puntual, pero parece ser que no es así. Para ello, ahí tienen esos dos enlaces para comprobarlo. El primero por parte del Ministerio de Igualdad y el segundo es una presentación de algo parecido a lo que aquí hemos tenido por parte de la Policía Nacional de Jerez y las declaraciones iniciales de un policía nacional que habla de indefensión las recomiendo absolutamente. Como sabemos, el artículo 104 de la Constitución dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La autoprotección no figura en la Constitución española. El documento de medida de autoprotección de la Policía Nacional de Málaga que llevaría entregándose 3 años, ya que en él figura una fecha de 2017, directamente no se aplica a la víctima a la que se lo ha entregado porque no hay ninguna orden de protección ni de alejamiento. Entonces comenzamos con la pedagogía del miedo. Estos son frases tomadas de ese documento. No reanuden la convivencia, el maltrato se repetirá, evita las rutinas habituales de ir a la compra, al parque, etc.
No uses la misma ruta para ir al trabajo. No frecuentes los lugares habituales conocidos por el agresor. No llegues a casa a la misma hora. Y si es posible, que alguien de tu confianza te acompañe a casa. Lleva fotocopia del escrito judicial de protección. En este caso, ninguno. Cambia de número de teléfono. Presta atención en las entradas y salidas del trabajo y del colegio de tu hijo. Si llama por teléfono con amenaza o insulto, en lugar de recoger el delito, se pide que se cuelgue el teléfono. Informa en tu trabajo al responsable de lo que ocurre. Pide ayuda a tus compañeros de trabajo para que te acompañen al coche o al autobús. Aún peor son estas frases. Si la víctima cree que va a sufrir una agresión, otra más, si se ha recibido este documento, la mujer abre las puertas y ventanas, grita y pide así auxilio. Hace todo el ruido que pueda. Se mantiene alejada de la cocina, procurando no tener objetos cortantes a la vista. Intenta escapar, portando a su hijo. Busca refugio donde haya gente. Y en quinto lugar, es cuando se indica que llame a la policía local, nacional o 112, indicando si logró escapar, dónde se encuentra. Lo peor, si la agresión se ha producido y en todo momento estamos citando textualmente del documento, no dejes de gritar y pedir auxilio. Protégete el rostro y cabeza con los brazos. Abandona el domicilio si crees que el agresor puede regresar. Conserva todas las pruebas. Intenta localizar a algún vecino que haya podido presenciar la agresión y luego declarar en el proceso judicial. Es decir, en este caso, el responsable del SARE, del servicio de aparcamiento, acudió por propia voluntad a declarar sobre la agresión. No sirvió para que la víctima tuviera una orden de alejamiento. Se pide también que se acude al médico para que haya un parte de lesiones. Y solo en ese caso, tras todo esto, se acude a la policía y se formula una denuncia. Como hemos visto, en este caso concreto, cuando esto se ha producido, el resultado es recibir este documento, con lo cual comenzaríamos el proceso otra vez. Por tanto, de hecho, el presente documento también hace referencia a la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, donde curiosamente la palabra autoprotección no se encuentra, al igual que en la Constitución española. Tanto el documento como esta ley mencionan que se garantizará la defensa jurídica gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. La letrada de esta víctima no logró ni una simple orden de alejamiento. Según el actual Ministerio de Igualdad y la vigente ministra, 2021 será un año clave para la implementación de las políticas públicas feministas. En este sentido, recomiendo que siempre recurramos a las fuentes primarias y en este caso a que veamos en la nota de prensa lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad y la normativa en tramitación para ver si hay algo contra la violencia de género. Ustedes mismos pueden comprobar que todo esto es alarmante. Y simplemente tengamos en cuenta que el sufrimiento de la víctima del presente escrito, al cual ha tenido acceso, así como de quien escribe, en ambos casos con una impotencia que no se pueden describir con palabras, es el mayor análisis didáctico que se puede aportar. Una víctima no puede sufrir más miedo del que implica lo que ya pasó y no puede vivir con miedo, ni cambio de rutina, ni de número de teléfono, ni miedo. No tenemos constancia de que a los agresores se le facilite ningún documento de este tipo sobre medidas en caso de que se planteen acometer una agresión. Otra más. Parece obvio que la pedagogía del miedo no es autoprotección, sino condena. Una doble condena a las víctimas de violencia de género. Ningún documento oficial debería ser una lluvia de ideas. Ni las personas que no somos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenemos la capacidad armada ni el soporte legal para defender a las víctimas de violencia de género de agresiones violentas. Más aún, cuando muchas de estas quedan impunes, como hasta como mínimo junio del año 2021, que es cuando se celebrará un juicio por el caso estudiado. ¿Quién sabe si quien hubiera defendido a la víctima no hubiera salido peor parado o parada que la propia mujer? No estamos en el camino correcto y si la violencia de género es un problema de todas y todos, pero no todos y todas tenemos los medios para acabar con ella, esta no finalizará. Y dentro de una década, por ejemplo, podremos obtener conclusiones similares a lo que ahora leemos, si es que no es posible encontrar hechos similares a los aquí narrados en escritos de hace más de 10 años. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado y dentro de lo duro que es todo esto. Y nada, sigamos intentando acabar con esta absoluta injusticia. Muchísimas gracias y saludos.